vamos a hablar acerca de la carne. La primera enseñanza, entendimos que hay una realidad, ¿de acuerdo? En estas enseñanzas acerca del pecado, y espero que nos quede más claro. La lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades. Va a escribir el apóstol Pablo a los Efesios, nos llama a que nos vistamos de toda la armadura del Señor para que podamos estar firmes en los días que son malos. El pecado no es la acción del todo, sino que se consuma en la acción. Pero el Señor nos enseña que de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Así que el problema no está fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. Las cosas en sí mismas no son pecaminosas, como alguien que vino y vio el arbolito de Navidad y dijo que éramos como especie de paganos. No, el árbol no tiene la culpa, el árbol es un árbol, sencillamente. Para lo que se vaya a utilizar ya es la situación pecaminosa, pero quien va a vestir al árbol de todo lo pecaminoso va a ser el ser humano. Así que de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Entonces, la idea o el propósito, hermanos, es que ustedes no dejen sus pensamientos de una manera vaga. Es decir, que entendamos que la lucha de cada uno de nosotros no está en no voy a hacer esto. Si tu lucha está en ya no voy a tomar, ya no voy a fumar, ya no voy a hacer esto, ya perdiste la batalla. No es ahí donde se libra la lucha, sino que la lucha se libra en una parte interna dentro de nosotros. Ahora, si tú no eres alguien nacido de nuevo, no hay batalla que luchar, por cuanto no hay una nueva naturaleza dentro de ti. A menos que tengas una nueva naturaleza dentro de ti, a menos, como lo mencioné hace unos momentos en la introducción, a menos de que tú no te haya sido quitado ese corazón de piedra y te haya sido dado ese nuevo corazón, tú no vas a tener ninguna lucha. No vas a tener ninguna lucha. Lo único que vas a hacer va a ser controlar y renombrar cada una de las situaciones, pero no vas a tener absolutamente ninguna lucha. Para ti el pecado no va a ser pecaminoso, no va a ser una rebelión en contra de la autoridad y la soberanía de Dios. La gente que no tiene un nuevo corazón no tiene idea de lo que es el pecado, y es bien cierto que la idea que ustedes tengan del pecado va a ser directamente proporcional con la relación que tengan con el Señor. Si para ti el pecado solo es ir a bailar, tomarte unas cervezas, y ya no lo haces y crees que ya estás bien con Dios, esa va a ser tu relación. Tu Dios está muy lejano. No, si el pecado verdaderamente es una gran y grotesca rebelión y una declaración de guerra contra un Dios bueno y un Dios santo, como dice Paul Washer, esa es una de las mayores, de las cosas más horribles de la Escritura, saber que Dios es bueno, porque le estás declarando la guerra a un Dios que es bueno. ¿Cómo atrevernos a hacerle eso al Señor? Así que la lucha se libra dentro de nosotros, no exteriormente, sino dentro de nosotros. Es ahí cuando aprendimos que necesitamos un mayor entendimiento. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, pero no va a haber absolutamente sabiduría si no hay entendimiento, ¿de acuerdo? Esa asimilación de los conceptos, ese razonar, que hoy en día muchas personas ya no hacen a menudo, razonar. Así que entendimos el peligro de las tradiciones, que las tradiciones son sencillamente transmisiones orales, ya no se piensan, ya no se razonan, solamente hay que hacerlo. Hay que hacerlo, ¿no? Anoche salí con mi esposa y íbamos contando cuántas casas estaban decoradas todavía con foquitos y lucecitas. De aquí a San Juan Citlaltepec contamos 3 casas. Hoy en día ya no se alumbran las casas con foquitos. No le estoy diciendo que alumbren sus casas con foquitos. Es sencillamente que, dicen por ahí, las tradiciones se van perdiendo, claro, porque no están conscientes de por qué hacían lo que estaban haciendo. Así pasa con muchas verdades fundamentales del cristianismo. Las personas no entienden y no asimilan estas verdades. Así que el resultado es que no sé que hay una lucha, no sé lo que hay. Hoy en día el cristiano es sencillamente reúnete los domingos en una iglesia.
Y si te ofrecen que hagas algo, hazlo. Estate lo más cerquita del pastor que puedas, porque entonces vas a estar más cerca de Dios, como si el pastor fuera el papa cristiano. Pero han perdido de vista verdaderamente qué es un cristiano. Y como todo eso nos llegó por el tipo de evangelismo que vino de gran parte de los Estados Unidos a México por allá de 1900 y en el sexenio del presidente Lázaro Cárdenas, así el cristianismo mexicano, específicamente el cristianismo mexicano, está muy influenciado por estas tradiciones. Así que van a haber poblados en el sureste de México, quizá Chiapas, Oaxaca, aún algunas partes de Veracruz, Tabasco, no se diga, grandemente evangelizado. Y puede ser la cuarta y quinta generación de cristianos. Pero esos cristianos dicen para ellos mismos: yo soy cristiano de cuna, porque mi padre fue cristiano, mi abuela fue cristiana, mi bisabuelo fue cristiano. Sí, pero quizá de toda esa genealogía, de todo ese linaje, solo el primero, el bisabuelo, fue el que verdaderamente se convirtió. Los demás, en lugar de ir los domingos a la iglesia católica, ahora sí van al templo cristiano. Tradiciones. Así que entendemos que todo cristiano es un ser pensante, razonable. Al contrario del cristianismo que se profesa hoy en día, que el ser cristiano es ser alguien emocional. Eso es algo contrario, directamente contrario a lo que la Biblia enseña. El cristiano, al contrario, es un ser cada vez más pensante, porque su entendimiento va acrecentándose. Cuando el Señor viene a la vida de la persona y lo hace una nueva criatura, se le da una buena medida de entendimiento, pero no se le da todo el entendimiento. El cristiano entonces es hecho, el impío ahora es hecho una nueva criatura y es una persona regenerada, hecho nuevo. Lo que fue cambiado fue su corazón, y de dentro del corazón salen los malos pensamientos. Pero ahora piensen en esto: si dentro de mi corazón me fue quitado el corazón de donde salían malos pensamientos, y ahora me fue dado un nuevo corazón que no es malo, que no es de piedra, ¿qué va a salir de ese nuevo corazón? Buenos pensamientos. Porque el Señor dice: y pondré mi espíritu dentro de vosotros. Quiere decir entonces que ahora el cristiano comienza a ver la vida desde el ángulo, desde el punto de vista de Dios. Y es ahí cuando viene el temor a Dios. Es cuando realmente los cristianos comienzan a vivir según los principios de Dios, no por obligación, como el católico romano que tiene que hacer su primera comunión y tiene que prepararse. He conocido a muchas personas que dicen: yo ya hice mi primera comunión, pero ¿por qué no vives según el temor a Dios? Si te enseñaron un tiempo los 10 mandamientos y no pueden hacer su primera comunión. No hay temor a Dios. Pero también el cristiano hoy en día sucede lo mismo. Aprende cosas, se va a seminarios, estudia en institutos bíblicos, pero no hay temor a Dios. Porque a menos de que no tengamos este nuevo corazón, a menos de que no seamos hechos nuevas personas, nuevas criaturas, no va a haber temor a Dios. Porque lo que nos da el temor a Dios es esta nueva vida que está unida a Cristo Jesús. Podrás leer la Biblia de tapa a tapa, podrás ir a cualquier instituto bíblico, seminario, podrás saber grande teología, profunda teología, pero nunca vas a tener temor a Dios. Te va a dar igual si haces esto o haces aquello. Porque Dios solo es un concepto filosófico e intelectual en tu cabeza, que puedes estar quitando y maniobrando y manipulando cuando quieres. Pero el que es hijo de Dios no es un concepto, sino es la vida misma que fluye dentro de él. Así que Dios no es más un concepto, sino que se vuelve real. Y el cristiano genuino comienza a tener esta relación con el Dios vivo y verdadero. Así que hicieron una pregunta. Al menos alguien me hizo una pregunta. Si el corazón, según Jeremías capítulo 17, verso 5 es engañoso y perverso, y Ezequiel 36, 26, que leímos hace unos momentos, promete la promesa: quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. El cristiano sigue teniendo ese mismo corazón perverso, engañoso de Jeremías 17. La respuesta es no, ya no tienes eso.
Pero la pregunta es, ¿por qué peco? Bueno, es por eso que hoy vamos a aprender que la Escritura nos dice lo que es la vida en el Espíritu, pero también la vida en la carne, que radicalmente son contrarios. Pasajes como Romanos 6, 7 y 8, que son cruciales de nuestro entendimiento, Gálatas capítulo 5, Efesios capítulo 4, Colosenses capítulo 3, prácticamente Pablo en todas sus cartas habla de estas dos vidas, la vida carnal y la vida espiritual. No quiero avanzar sin que nos quede claro algo, ¿de acuerdo? Y creo que ya nos quedó claro. En Isaías capítulo 64, voy a leer brevemente, Isaías capítulo 64, versículo 6. Isaías está dando una confesión delante del Señor. Isaías 64, 6 dice así: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Isaías está reconociendo algo que es algo muy inmundo. Cuando habla de trapos de inmundicia, está hablando del periodo mensual de las mujeres. En la antigüedad no había este tipo de toallas sanitarias, sino que usaban trapos. Y dice que esas son nuestras obras. Así son nuestras obras. Nuestras mejores obras, nuestras mejores intenciones, dice, son como trapos de inmundicia. Son sucios, están contaminados. Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno. Solo quería usar estos dos últimos versículos para confirmar, hermanos. ¿Por qué? Porque mientras alguno de nosotros tenga argumentos en su corazón para decir, yo soy bueno, yo puedo echarle ganas, yo no estoy tan grave. Este hombre del púlpito está exagerando las cosas. No es tan grave, no es que sea grave. Lo que intento no es humillar el corazón solo por diversión, sino lo que estoy intentando es intentar expulsar de alguna manera a través de la palabra del Señor, sacar esa mordida de víbora que tienes dentro de tu alma y de tu ser, ese veneno que está fluyendo dentro de tu propia alma, para que puedas entender claramente, porque jamás ninguna obra, nada que intentes hacer, filosofía que intentes estudiar o cosa, situación que intentes practicar, jamás va a ser suficiente y nunca vas a llegar a estar pleno. Tengo una persona muy cercana que no es creyente y me gusta platicar con él. Un familiar, desgraciadamente él todavía no ha nacido de nuevo y él habla de filosofías. Hace años, cuando el Señor me salvó, él hablaba de una filosofía y la practicó y dijo, esto es realmente, no necesito a Dios. Solo que tiene un matrimonio. Y ese matrimonio luego no está muy bien. Como todos los matrimonios, tiene situaciones. Sin embargo, su filosofía no fue suficiente para poder ayudar en su matrimonio. Ahora está en otra filosofía. Puede ser que algunas filosofías funcionen por 1 año, 2, 3, 4 años, 10 años. Pero te garantizo, y te lo aseguro porque la Escritura así lo garantiza, que no va a permanecer. Y eso es lo importante. Si no hay un nuevo corazón, nada permanece. Nada. Vas a estar contando los días de cuánto tiempo llevo portándome bien, pero no voy a ser libre. Y Dios, a través de Cristo, nos hace libres. No tienes por qué estarte escondiendo, no tienes por qué estar pensando cuánto tiempo llevo sin hacer esto. No. Verdaderamente eres hecho una nueva criatura, de tal forma que las cosas viejas pasaron. Y esto, hermanos, no lo tienen que olvidar jamás, que las cosas viejas pasaron. No es idealismo. ¿Qué es idealizar algo? Es soñar. Escucha, hermano, la canción de la alegría y ese tipo de cosas donde todos se agarraron de las manos y serán hermanos uno de estos días. Eso es idealizar. No puedes estar idealizando las cosas, soñando cuál es la manera perfecta de las cosas. Idealizar es algo muy triste y lamentable del ser humano, porque cuando deja de soñar y ve su realidad, se da cuenta que es miserable el ser humano. Así que idealizar no es lo que Dios quiere. A Dios no le gusta que idealicemos. Dios es verdad, no un idealista. Y cada que Él habla, Él obra. Él le dijo al hombre de la mano seca, estira tu mano, y se estiró la mano aunque estaba seca. Él le dijo al pueblo de Israel, marcha,
y el mar se partió en dos. Dios cada que le ha hablado al pueblo de Israel, cada que le ha hablado a su pueblo, suceden las cosas. Así que Dios no es un idealista y no espera que ustedes y yo vivamos de esta manera. Así que el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo. Eso fue en Juan capítulo 3, versículos 3 y versículo 5. No se mentalicen. Lo que vamos a ver a continuación es que cuando decimos que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, no es algo idealista, sino que es una realidad. Al principio ya tomamos Ezequiel 36, 26, pero ahora acompáñenme a Jeremías 31. Esto es algo de lo que me gusta bastante al escuchar a mis hermanos predicar en las mañanas. Siempre los mensajes que ellos comparten, sin que nos pongamos de acuerdo, van hilados con las enseñanzas. Jeremías capítulo 31. Hay otra promesa que el Señor hizo, no ahora en el profeta Ezequiel, sino ahora en el profeta Jeremías. En Ezequiel 36 fue fulminante la declaración del Señor: no lo hago por ustedes, pueblo de Israel, lo hago por amor a mi nombre. Les voy a dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo para que pongan por obra mis mandamientos, que es imposible de ponerlos por obra, imposible. Pero ahora, por este nuevo corazón, porque mi espíritu está en ustedes, van a poder llevarlo a cabo, no como una orden, sino como un deseo natural. Pero en Jeremías capítulo 31, voy a comenzar a leer el versículo 33, Jeremías 31, 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová, que dé el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Si faltaran estas leyes, el día que dejen de brillar las estrellas, entonces va a faltar descendencia delante de Dios. Esa descendencia dice que es eternamente, así que no puede ser el pueblo étnico de Israel, no puede ser el pueblo físico de Israel, los que están ahorita en Jerusalén, porque ellos van a morir, y no es judío el que lo es exteriormente, sino el que lo es interiormente en el corazón. Está hablando de personas que verdaderamente aman a Dios y se deleitan en Dios. Cuando hablo de deleitar, no es que todo el tiempo están haciendo cosas de Dios, sino que todo el tiempo están haciendo las cosas como para Dios. Gente que está pensando en cómo agradar a su Señor en todo lo que hace. Y no dividen, son personas que no dividen el tiempo. Domingo, tiempo de la iglesia. Lunes, tiempo del trabajo. Viernes, tiempo de los amigos. Sábado, tiempo de la familia. Domingo, tiempo de la iglesia. De lunes a viernes, tiempo de ser mundano, porque estoy en el mundo y trabajo en el mundo. Así que, no es gente que secciona, sino es gente que tiene una sola hebra. Está hecho de un solo doblez. Son los cristianos nacidos de nuevo, que si se van a dormir aún en sus sueños, ellos son probados, ellos son enseñados, y aun cuando abren sus ojos ellos piensan: Señor. Son gente que todo el tiempo tiene presente a su Dios. Así que esto no lo puedes hacer tú por tu conducta y por tus ganas. Te es dado cuando te es colocado este nuevo corazón. Lo que no quiero que pierdan de vista, en el versículo 34 del capítulo 31, Jeremías dijo: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: no enseñará más. Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Todos me conocerán. Quiere decir que van a tener una relación personal íntima. Es decir,
Si yo soy cristiano nacido de nuevo y yo le digo a otra persona que es cristiano nacido de nuevo, vengo y le digo, Dios quiere que tú me des 500 pesos, el otro hermano me va a decir, mentiroso, porque yo sé lo que el Señor dice. Pero si yo soy un cristiano nacido de nuevo y voy con un incrédulo y le digo, Dios dice que me des 500 pesos, el otro no sabe lo que realmente Dios, cómo Dios es y lo que Dios dice. Así que por querer confabularse y estar bien con Dios, va a estar soltando el dinero. Así que la promesa es formidable, porque ahora, cuando tú te has dado este nuevo corazón, cuando eres hecho una nueva criatura, tú mismo ya conoces al Señor. No del todo. Como dos personas cuando se casan, tienen una breve relación. Y platicando con algunos matrimonios que ya tienen 25 o 30 años de casado, les digo, te garantizo que no conoces todavía a tu esposo ni a tu esposa, ¿verdad? Dice, no, porque a los 5 años creías que ya lo conocías. A los 10 resulta que tiene nuevos secretitos guardados bajo la almohada. A los 15 años hay nuevas cosas, y a los 20, a los 30, a los 40 y a los 50, si el Señor lo permite. Claro, porque nunca antes habías vivido 50 años con una persona, por eso es nuevo. Y va a seguir siendo nuevo, y vas a seguir aprendiendo estas cosas. La realidad es que así es con el Señor. Cuando te da el nuevo corazón, apenas lo conoces un poco. Pero conforme van pasando los años y vas creciendo en tu caminar con el Señor, lo conoces cada vez más claramente. Así que en Juan capítulo 16, cuando se va a cumplir esta promesa de Ezequiel 36, 26 y de Jeremías, el Evangelio de Juan es crucial que lo conozcamos. Pero aquí en el capítulo 16, el Señor se está despidiendo de sus discípulos. El Señor se está despidiendo de sus discípulos. Versículo 4, voy a leer Juan 16, 4. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Hasta este punto, el Padre ha hecho la promesa. El Hijo ha ejecutado, va a ejecutar la obra. Va a cargar con nuestros pecados en su cuerpo. Pero recuerden que nosotros creemos en un Dios trino: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que ellos siempre están trabajando juntos en perfecta armonía. Siempre se deleitan. Es un deleite tan glorioso. Sin embargo, el Espíritu Santo hace una obra formidable. Él siempre ha obrado en el exterior. Si leemos Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Todo fue creado por medio de su palabra, por el poder del Espíritu Santo. Siempre están trabajando en una perfecta armonía. Así que la obra de que tú seas salvo no solo es que el Padre envía al Hijo, no solo es que el Hijo se sube a la cruz. Aunque Cristo hubiera muerto por tus pecados, te pudo haber limpiado exteriormente tus pecados, pero el corazón dentro seguiría emanando maldad, seguiría emanando pecaminosidad. Así que viene el Espíritu Santo, toma el corazón podrido dentro de nosotros, y por eso el Señor Jesús dijo: les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, no puede venir el Espíritu. Y si no hubiera venido el Espíritu Santo a la tierra, tú no tendrías la esperanza de ser hecha una nueva criatura. Y tú podrías creer en Jesús y la sangre pudo haber sido derramada, pero tú irías al infierno, aún creyendo en Él. ¿Por causa de qué? Del corazón, de la naturaleza humana caída, pecaminosa. Así que lo que hace el Señor es una obra completa. Legalmente toma el sacrificio en la cruz, justificados por la resurrección del Señor. Hasta ahí la obra está completa exteriormente a nosotros, pero internamente
sucede algo sobrenatural, fenomenal, formidable. Y esta palabra no la conoce otra religión, es la palabra regeneración. Supongamos que tenemos un cuaderno con la tapa rota de arriba, la tapa de abajo rota, y todo mi cuaderno de 100 hojas ya fue gastado, rayoneado completamente. Muchas blasfemias, muchas maldiciones, muchas cosas obscuras. Esa es nuestra vida. Lo más fácil es, toma el cuaderno y tíralo, quémalo para el fuego, no sirve más para nada. Dios pudo haber hecho eso, pero Dios nos amó en esa cruz. Así lo que Él hace, no solamente Él paga y hace todo lo legal, sino que el Espíritu Santo viene y, por así decirlo, toma este cuaderno y toma el cuaderno que está gastado, roto completamente, y lo hace un nuevo cuaderno. Hoja por hoja se va blanqueando. La pasta se comienza a regenerar y el cuaderno no es otro cuaderno, sino es exactamente el mismo cuaderno, con hojas listas, blancas, nuevas, con las cuales se puede comenzar a escribir. Eso es la regeneración. Cuando Dios envía al Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene a nuestras vidas como el viento, no sabes de dónde sopla ni de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de Dios. El Espíritu Santo viene a tu vida y toma tu corazón podrido y lo regenera, lo hace nuevo. Así que ahora Él se queda a vivir dentro de ti. Esto es formidable, que Dios, el Dios soberano, el Dios del universo, el Dios glorioso, majestuoso y eterno, se humilla a vivir dentro de un ser humano hasta que seas llevado a su presencia. Está viviendo dentro de nosotros, porque dice, pondré mi espíritu dentro de vosotros. Y se queda a vivir en nosotros. A pesar de los sucios que somos, a pesar de las carnalidades. Pero entonces, aquí quiero responder algo importante. Vamos a Tito 3, versículo 5, solo para confirmar esta palabra regeneración. Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos lava, nos limpia, nos regenera. Es una promesa. Es una promesa. Hasta aquí nos hace una nueva criatura. Ok, ya lo hace, soy una nueva criatura. La pregunta es, ¿el pecado se va? ¿El pecado ya jamás viene a mi vida? La respuesta es no. Hay otra pregunta que muchas personas están enseñando en algunas iglesias. Y lo cuentan con una historia. Mira, esta historia no lo saben, pero es del Oriente. Pero la transpusieron para el cristianismo. Mira, una vez que tú eres nacido de nuevo, dicen ellos, tú ahora tienes dos naturalezas dentro de ti. Y como ahora tienes dos naturalezas dentro de ti, es como dos leones, como dos lobos que están peleando dentro de ti. ¿Cómo vas a vivir? Depende a quién alimentes más. Si alimentas más al lobo malo, al lobo carnal, con cosas del mundo y cosas de la carne, entonces pues va a ganar la carne en tu interior. Pero si tú alimentas más leyendo la Biblia, orando y haciendo esas cosas, sirviendo a Dios, vas a alimentar al Espíritu y ahora vas a ser más poderoso en el Espíritu. Esas son obras. Otra vez obras. Y la respuesta es no, tampoco. No tienes dos naturalezas dentro de ti. Solo tienes una. Persona que tiene dos corazones dentro de él va a tener grandes problemas de taquicardias. Y esto es un grave conflicto. No puedes tener dos corazones dentro de ti. No tienes dos corazones. Lo que sucedió es que el Espíritu Santo vino a vivir dentro de ti. Te vino a ser una nueva criatura. Te regeneró. ¿Pero regeneró tu cuerpo? ¿Regeneró a tu familia? ¿Regeneró el pasto, los árboles, el parque enfrente de tu casa? ¿Lo regeneró? ¿Solo porque tú naciste de nuevo? No, y te garantizo que el día que tú hayas nacido de nuevo, la gente ni siquiera se da cuenta alrededor. Porque es un cambio interno que con el correr del tiempo se va a reflejar en el exterior.
pero no es algo que la gente normalmente se da cuenta. Así que aquí viene la enseñanza en sí. ¿Qué pasa entonces? Quiero enseñarlo en 3 tiempos. ¿Qué sucedió? En segundo lugar, ¿qué sucede? Y en tercer lugar, ¿qué sucederá? Quiero enseñarlo en tiempos: pasado, presente y futuro. Intento, hermanos, que ustedes lo tengan claramente claro en su interior. Y vamos a sacar una aplicación práctica de todo esto. ¿Por qué? El hecho de que estudiemos o hayamos bajado a las cavernas del pecado y darnos cuenta de todos estos asuntos es porque debemos de tener bien clara cómo es la lucha en nosotros. Porque muchas veces queremos que los cambios sucedan inmediatamente. No sé, quizá como todo recién convertido le quieres meter la Biblia forzosamente a todas las personas y quieres que todos ya se conviertan. Es bueno. Lo que es malo es que tú no entiendas todo lo que acontece y lo que tiene que acontecer. Eso es lo que no es tan bueno, porque te vas a terminar lastimando a ti mismo. Tu corazón se va a terminar amargando o enfriando. Y no puede haber un cristiano que tenga el corazón frío o amargado o indiferente. Todo cristiano debe de estar viviendo en esta completa libertad, en la gracia del Señor Jesucristo. Libertad, no libertinaje. Así que hay cristianos que están tristes. ¿Por qué estás triste, hermano? Es que fulanito de tal no quiere entender que se tiene que arrepentir. No, ahora ya me pusiste triste a mí, porque tú no entiendes que el otro no puede entender lo que ya entendimos nosotros, porque no lo tienes perfectamente clarificado en tus pensamientos. Contra el pecado no puedes hacer absolutamente nada excepto una cosa, y lo vamos a ver en nuestra aplicación final. Así que en primer lugar, ¿qué sucedió? El Señor regeneró nuestro interior, pone pensamientos nuevos y dice que nadie nos va a enseñar. Acompáñame a Primera de Juan, por favor. Capítulo 2. Juan el apóstol escribe esta carta. Voy a leer el versículo 20. Primera de Juan 2:20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. La unción del Santo es el Espíritu Santo. Y conocéis todas las cosas. Y conocéis todas las cosas. Me salto al verso 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Es decir, que la salvación no se pierde. El Espíritu Santo no viene a vivir junto de mi corazón oscuro y perverso, no, sino viene a regenerar mi corazón oscuro y perverso, viene a quedarse a vivir dentro de mí, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. ¿Qué quiere decir? Cuando tú eres hecho una nueva criatura, ahora el Espíritu Santo que vive dentro de ti va a comenzar a enseñarte las cosas que son agradables al Señor. Aún sin leer la Biblia, durante los días, tú sabes lo que es bueno y lo que es malo delante de Dios. ¿Cómo lo sabes? No lo sabes, pero ahora lo sabes. ¿Por qué? Porque el Espíritu está dentro de ti. Pero cuando comienzas a leer la Biblia, se comienza a aclarar completamente todo. Y dice, recuerdo a esta señora que un tiempo le compartía de la Escritura a una hermana en la fe en la Ciudad de México. Ella no leía su Biblia, pero le sucedían cosas y ella decía, es que esto está mal. Hasta que comenzó a leer el Nuevo Testamento y dijo, pues con razón, aquí dice que yo no tengo que seguir haciendo eso, por eso no lo podía hacer. Pues claro, porque el Espíritu está dentro de nosotros y nos enseña todas las cosas. No hagan eso, hermanos, por favor, de vivir como buen mexicano, a la viva México, solamente sintiendo. No, porque van a constreñir al Espíritu Santo. Para eso nos dejó la palabra, para ver con mayor claridad. Y ustedes, hay gente que saca de contexto el versículo y dicen, ya ves, aquí dice que no me tengo que congregar y nadie me tiene que enseñar, yo solito con mi Biblia. No, hermano, no se está refiriendo a que otra persona no te comparta la Escritura.
Se está refiriendo a que en la vida práctica, porque la idea en el capítulo 3, que en un momento vamos a ir, en la vida práctica, en contra de lo bueno y lo malo. Recuerdan que fuimos creados a la imagen moral de Dios. Nosotros por el Espíritu ya sabemos lo que le agrada y lo que no le agrada, y no te lo van a enseñar. Pero si tú practicas un pecado constantemente, al rato a lo bueno le vas a decir malo y a lo malo le vas a decir bueno. Y vas a perder tu discernimiento. Por eso hay cristianos hoy en día que están orando por su primer amor. Dios, te pido porque me regreses al primer amor. John Piper, este hermano, dice, el problema no es el primer amor. La respuesta está en el Salmo 51. ¿Quieres volver a tu primer amor? Renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque cuando el Señor te convierte, es como un producto nuevo, y perdón por la comparación, no está usado, no tiene déficits. Con varios años de uso, mal uso, mejor dicho, pues ya no sirven bien las cosas. Así que ese es el problema con nosotros. Contristamos y cauterizamos algunas partes en nuestra vida espiritual. Así que no es bueno que ustedes estén viviendo solo por lo que siento, no, sino debo de vivir por lo que está escrito, y como el Señor lo decía, escrito está. Así que, ¿qué es lo que sucedió? El Señor quitó de dentro de nosotros el corazón de piedra de donde salían los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, las avaricias, las lascivias. Quitó eso dentro de nosotros y nos puso un nuevo corazón, y Él se quedó a vivir dentro de nosotros. Y ahora sucede algo en nuestras vidas. El hermano Oswald Chambers lo dice de una manera que me gusta bastante. Ahora que eres cristiano, es más fácil hacer la voluntad de Dios que descarriarte. Ahora que eres hijo de Dios, es más fácil hacer su voluntad que descarriarte. Así como cuando eras incrédulo, te costaba. Te invito a la iglesia, uy, para ir a la iglesia. Uy, para orar, uy, para leer. Así como te costaba tanto trabajo hacer esas cosas cuando no eras hijo de Dios, nacido de nuevo. Ahora te invito a una fiesta, vamos, uy, para que yo vaya. Se cambiaron los papeles, se invirtieron los papeles. Así que lo que sucedió es que cambió nuestra naturaleza. Si ustedes supieran algo de electricidad, cambió la polaridad. Si sabes algo de física, cambió el centro gravitacional. Ya las cosas no suben y bajan, ahora bajan y suben. Porque la vida cristiana es cada vez más humillante ante el Señor, y cada vez Él te exalta más. Cambió directamente todo lo que era ordinario para nosotros. Eso fue lo que sucedió. En segundo lugar, ¿qué es lo que sucede? Todo es maravilloso, nuestros pecados son perdonados, somos hechos nuevas criaturas, hay un amor intenso por el Señor. Comienzas a leer la Biblia, comienzas a congregarte, todo es maravilloso. Pero viene algo que se llama la tentación. Y aparece la tentación. ¿La tentación a qué? Pues la tentación a pecar. ¿Recuerdas qué es pecar? De dentro del corazón salen los malos pensamientos, pero ahora ya no salen dentro de ti, sino que están en ti. Hay una manera en la que voy a intentar describir la carne. La carne es lo que está entre el alma regenerada y tu piel. Eso es la carne. ¿Qué es la carne entonces? Pues lo que está dentro de ti, tu nuevo corazón, dentro de ti. Perdón por los ejemplos, hermanos, pero a veces no encuentro otros. ¿Has visto el aguacate? ¿Has visto el centro del aguacate y cómo lo rodea completamente el aguacate? Pero en medio está el hueso. Entre la piel, la corteza del aguacate y el centro, todo lo verde, se llama carne. Ahí se anidaron estos malos pensamientos. La práctica, ¿cuántos años no practicaste con tu cuerpo esas cosas viles con las que pecabas en contra de Dios? Algunos le llaman inercia. No, ahí está. Spurgeon lo dice de una manera muy bonita. Es pólvora dentro de nosotros. Y aunque la pólvora esté mojada, sigue siendo pólvora. Si se seca y no se mantiene húmeda,
es muy volátil y explota. Y si están enterados de las noticias acerca de lo de Tultepec, es horrible la explosión de la pólvora. Y eso es precisamente cuando un cristiano llega a pecar. Ahí está en nosotros esta pólvora. Ahí están todavía estas tendencias a lo malo. Y estas tendencias a lo malo le vamos a llamar concupiscencias. Ustedes van a encontrar esa palabra en Romanos, van a encontrar esa palabra en Santiago. Vamos al libro de Santiago, por favor. Detrás de donde estábamos, de Juan, después de Santiago, capítulo 1, versículo 12. Y voy a comenzar a leer Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así que el cristiano peca, pero a diferencia de un incrédulo, el incrédulo peca y no se da cuenta que peca. El cristiano antes de pecar tiene una lucha horrible, horripilante, desastrosa, en contra de hacer algo en contra de Dios. Así que le da tiempo de pensar, y muchas veces Dios por su Espíritu hace cosas formidables exteriores a nosotros para que nosotros no pequemos contra Él. Así que nos tiene que quedar claro, ¿qué sucedió? Nos regeneró. No regeneró tu cuerpo, no regeneró el mundo, no regeneró al diablo. Todo está condenado. Todo afuera de ti sigue exactamente como Dios ha dicho en la Escritura que va a suceder. Y por eso Él va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Él no regeneró al planeta y no lo va a regenerar mientras hayan pecadores. Él no va a regenerar al diablo para que ya no te esté tentando. Él no va a regenerar a tu familia para que tú ahora los ames más fácilmente. No. Todo va a seguir exactamente igual afuera de ti. Solamente que Él ahora te permite ver las cosas desde el punto de vista de Él. Así que la misma creación está gimiendo. El infierno está preparado para el diablo y sus ángeles. Y Dios no quiso perdonarlos, dice en Pedro y en Judas. Dios no quiso perdonar a estos ángeles. Pero escogió al ser humano, quien fue hecho a su imagen y semejanza moral. En Proverbios 8 nos dice el capítulo que Él se deleita en la parte habitable con los seres humanos. En Juan 15:3 el Señor Jesús dijo, nadie tiene más grande amor que dar la vida por los amigos. Él nos dio el mandamiento, ámense unos a otros. La antítesis del pecado es el amor. Lo contrario al pecado es Dios. Así que lo contrario al pecado es el amor en esta tierra, por causa de que Dios es amor. Y en Romanos capítulo 5, si acompáñenme, en Romanos capítulo 5, versículo 8, voy a leer a partir del versículo 1, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando el Señor nos manda amarnos, ya nos dio la gracia, el amor para poder amarnos unos a otros. Mientras los seres humanos idealizan
cantando el himno a la alegría y todo ese tipo de cantos. Escucha, hermano, el día que nos agarremos las manos y cantemos victoriosos. Esto es un idealismo. No va a suceder. Las canciones de Napoleón, de aquellas épocas, de los 80s, donde todo era muy bonito, no va a suceder. No va a suceder. Eso es idealizar. La verdad es que ya sucedió. En aquella persona que ha sido hecha una nueva criatura, ya sucedió dentro de ti. Para que lleves a cabo el mandamiento de amar los unos a los otros y que ames a tu prójimo como a ti mismo, ya fue derramado por el Espíritu Santo. Ya está dentro de ti. Pero entonces, ¿por qué no puedo amar a mi prójimo? Entonces, ¿por qué peco? ¿Por qué viene la tentación? Ahora vamos entonces a lo que sucederá, por favor. Y acompáñenme a Romanos, aquí mismo en Romanos capítulo 6. Voy a comenzar a leer desde el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Bautizar es mojar. O viene de la palabra bapto, que quiere decir mojar. Algunos dicen que es sumergir completamente algo, un cuerpo, como teñir una tela, sumergirla para que se pinte de otro color hasta que salga pintado. Y dice el texto, ¿no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, hemos sido mojados, completamente sumergidos, ¿en qué? En su muerte. ¿Cómo sabemos que nuestros pecados fueron quitados? Primera de Pedro lo dijo claramente, la semana pasada lo aprendimos. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo en el madero. En su cuerpo en el madero. Ya se llevó mis pecados. Es decir, si yo era un ladrón y me arrepentí y el Señor me ha hecho una nueva criatura, Cristo se llevó en su cuerpo mis robos, mi deseo de robar. ¿Por qué hoy quiero seguir robando? Y es que el punto es, ¿qué sucederá? Allí están las tentaciones, la práctica de lo que tú eras, de lo que tú tenías. ¿Qué sucede? ¿Qué sucederá? Lo que sucederá es que debes de aprender a hacer morir lo terrenal en ti. Dios no es un Dios que le guste la flojera. El Nuevo Testamento compara al cristiano con un soldado. El Nuevo Testamento compara al cristiano con un labrador. Y compara al cristiano con un atleta. Esto quiere decir que hay un esfuerzo. Y el Señor le va a decir a Timoteo, acompáñenme por favor a 2 Timoteo capítulo 2. 2 Timoteo capítulo 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Hay un fruto. Cristo ya se llevó tus pecados en la cruz. Pero hay algo que Él le va a enseñar a los romanos en Romanos 12. Preséntense como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. En Romanos 6 va a decir que no presentes tus miembros, tu cuerpo al pecado. No presentes tus miembros al pecado. No peques. Sin Cristo es imposible hacer esto. Pero en Cristo, dice la Escritura, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Noten los 3 ejemplos. El primero de ellos, el soldado. Si el Señor está comparando a un cristiano con un soldado, yo no conozco un soldado que se levante a las 10 de la mañana y después quiera salir a su rutina a la hora que se le da la gana, sino la palabra que tengo como sinónimo de soldado es disciplina.
disciplina, disciplina, disciplina. Es decir, que un cristiano, a diferencia, un cristiano genuino, nacido de nuevo, a diferencia de un pseudo cristiano, que es un falso cristiano, que siempre está diciendo, no te preocupes, pues al rato lo hacemos mañana o aquí, no, no pasa nada, pues total, Dios dice que no nos afanemos, que ahorita hay que estar bien tranquilos y que, ¿para qué te afanas? ¿Para qué te presionas? ¿Para qué te cargas? Yo no conozco eso. A mí la Biblia me dice que yo soy un soldado. Y si un soldado no cumple en tiempo y forma las órdenes, lo arrestan. No sirves para la guerra, vas para afuera. La primera característica que veo es disciplina. Es decir, no puede tomar las cosas a la ligera. ¿Por qué entonces pecas? ¿Por qué pecamos? Porque tomamos el pecado a la ligera. Pero entonces yo pienso, un soldado no sale a la guerra con su short hawaiano y sus gogles. Sale armado. Sale armado. A veces por eso no puedo entender cómo hay personas que dicen que luchan la batalla, pero no leen la Biblia. No oran. Y el Señor precisamente dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu va a estar dispuesto interiormente. Romanos 7, no lo vamos a profundizar hoy, pero Pablo dice, el mal está en mí. Sí, encuentro una ley. La ley del pecado está en mis miembros, pero dentro de mí se deleita en Dios. Es decir, muy en lo profundo de mi ser, yo quiero a Dios, quiero las cosas de Dios, estoy queriendo agradar a Dios, pero queriendo hacer lo bueno, termino haciendo lo malo. ¿Por causa de qué? Cristianos, disciplina. Disciplina. Es ahí cuando uno tiene que comenzar a tomar más en serio. Si voy a leer la Escritura, voy a leer la Escritura. Si voy a tener tiempos de oración, voy a comenzar a tener tiempos de oración. Lo segundo con lo que compara es con un atleta. De nuevo, Washer. Él siempre usa el ejemplo de los gimnastas. Dice, míralos, sus cuerpos son asombrosos. Tenía unos estudiantes que eran gimnastas. Yo los conocí de 8 años, ya no practicaban la gimnasia. Ahorita ya la vuelven a practicar. Pero contaba su mamá que a los 4 años los mutió. Y de hecho es una disciplina tremenda la gimnasia, pero de la misma forma. Imaginen a Michael Phelps preparándose para las Olimpiadas. No entrenaba los domingos, no entrenó un mes antes de que fueran las Olimpiadas. Es medallista olímpico tremendo, arrasando con récords. Se preparan por 4 años si aspiran a una medalla en los Olímpicos. Y el Señor está comparando al cristiano con un atleta. Y no es coronado, sino lucha legítimamente. Ahí entra el esfuerzo, hermanos. Ahí entra el esfuerzo verdaderamente. Primero en tu disciplina y después en tu esfuerzo. Hay 2 tipos de deportistas. Los primeros, que apenas comienzan a trotar y ¿para qué me presiono? Poco a poquito, ahí voy. No. Pues de aquí a 1 año yo creo que ya voy a correr 1 kilómetro. ¿A 1 año? Cuando la carrera era en medio año. No puedes hacer eso. Debes de entrenar en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, esforzarte, ser diligente, disciplinado, trabajar. Y si tu cuerpo te dice, pero ya me cansé, ¿estás aspirando a una medalla? No le puedes hacer caso a tu cuerpo. Bueno, ya si se te rompe algo, pues ya no vas a llegar, ¿cierto? Pero conoces tu cuerpo. Por allí dicen algunos, dicen otros, mal dicho, pero otros lo dicen. Si no duele, no sirve. Algunos maestros de educación física dicen que es verdad y otros dicen que es mentira. Lo que sí sé es que si no doy el extra, no me estoy ejercitando. Y el Señor está llamándote también a que estés dando un extra. Y como lo dijimos alguna vez, si esto fuera fácil, cualquiera lo estaría haciendo. ¿Cuántos cristianos nacidos de nuevo conoces? ¿Cuántos de tus vecinos son cristianos nacidos de nuevo? No cristianos de nombre. ¿Cuánta gente conoces que verdaderamente lee su Biblia, ora, se congrega no por obligación, está creciendo en los caminos del Señor, está deseando agradar al Señor? Yo no conozco muchos. ¿Por causa de qué? Porque no hemos entendido, pero sí tienen problemas en sus matrimonios y en sus familias, porque ellos no valoran el pecado como lo que es. Si es soldado es una guerra.
Y si es una carrera, tienes que correr, como Pablo lo decía, corre de tal manera que tú seas el que obtenga el premio. Si algunos de ustedes han corrido alguna vez en algún maratón o en alguna carrera, sabes que queman las piernas, sabes que duelen y que llega un momento en el que dices, ya no puedo más. Pero los atletas saben esto, que en los últimos 100 metros ellos tienen que dar todo. Cuando nos entrenaban los maestros de educación física, decían, los últimos 100 metros saca todo. ¿Cómo que todo? Pues si ya saqué todo desde que empecé la carrera. Y te dicen, no, en los 100 metros es el sprint. Y quema, pero ya no tengo nada. Y gritaba el maestro, ¡corre, corre, corre! Y sí, se te reventaban las piernas, pero llegabas a la meta. Lo tercero con lo que compara el Señor al cristiano es con un labrador. Y esto es algo de lo que a mí más me ha impactado. El tiempo que el Señor me permitió ir a Guerrero, a la sierra de Guerrero, yo conocí a este hermano Isaías, 65 años, y la hermana Marta, 60 y tantos años también. Me trataban como un rey. Acuéstese, hermano, ok. 5 de la mañana, ya escuchaba a la hermana yendo por los palominos. Los mataba y estaba moliendo a las 5 de la mañana. A las 7 me levantaba, hermano, acuéstese otro ratito. No, ¿cómo cree, hermana? Usted lleva 2 horas preparando el desayuno y yo ahí echadote. Y el hermano Isaías, desde la madrugada se fue al campo y se dormía en medio de su campo en la noche por los tlacuaches, cuidando su cosecha. Desde la mañana hasta la noche, ya llegaba en la tarde, dábamos la palabra, trabajando. No importa si está el sol, no importa si quema. Ellos tienen que ir porque si no sus cosechas se pueden llegar a perder. Si no eres disciplinado y si no das el extra, no puedes ser un labrador. Y el labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. ¿Cuáles frutos? Acompáñenme a Gálatas 5, por favor. Casi terminamos. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. En Romanos hay un texto formidable que dice que si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. ¿La lucha es contra el pecado? No. No, hermanos, quítate esa idea de la cabeza. Voy a luchar contra el pecado. No, no, estás muy equivocado. Vas a luchar por morir a ti mismo. Vas a luchar por permanecer en Cristo, porque separado de Él nada puedes hacer. Ya te veo a ti como varón. No adulterarás. El que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con sus ojos en su corazón. No voy a mirar, no voy a mirar, no voy a mirar. ¿Vas a caminar con los ojos cerrados siempre? Ahí no se libra la batalla. La batalla se libra en hacerte morir. Estoy muerto. Ese adúltero que yo era, Cristo se lo llevó en la cruz. Y el que queda en vida es una nueva criatura. Así que mi lucha es por permanecer en Cristo Jesús, en su pureza, en su limpieza. Pero sobre todo, lo contrario al adulterio es la fidelidad. En Gálatas capítulo 5, versículo 16, entonces Pablo le escribió a los Gálatas, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Está hablando de una lucha tremenda. No son 2 leones, ni 2 lobos dentro de ti, ni 2 corazones, ni 2 espíritus, para nada. Es uno nuevo que está reinando y que está gobernando tu vida, pero otro que ha sido desbancado y que desea tomar un lugar. Hay un juego que tenemos en los campamentos que se llama Bulldog. Ponen una bandera al centro y hay 2 equipos de espaldas. Se dan 2 números y esos 2 números tienen que salir corriendo por la bandera del centro. Y no hay actitud cristiana en ese juego, porque cuando toman la bandera, ¿la vas a tomar? Tómala. Claro que no se la dejan tomar. Uno la toma, pero antes de que llegue a su base,
el otro puede arrastrarlo completamente y jalarlo y echarse encima y no pegarle. Y entonces quitarle la bandera y forzarle hasta que le quite la bandera y la lleve a su base. Pero el otro no se va a dejar. Así que el otro lucha tremendamente por arrancarlo. Y cuando la Escritura dice que estos se oponen entre sí, pareciera a veces que están jugando bulldog. Pero no es así. Es algo todavía a fuerzas más titánicas. Más titánicas. Ya describí al pecado en las sesiones anteriores. Describí su poderío. Su majestad, perdonen eso. Su maldad. Ahora te imaginas el Espíritu Santo dentro de ti, pero la carne con todo ese impacto de maldad queriendo luchar. No se imaginen jamás al Espíritu Santo dentro de ustedes como una flamita débil que si no se va a apagar. Jamás. ¿Tienes idea el hecho de que hoy estés en pie? El hecho de que hoy estés aquí sentado escuchando esto es una lucha del Espíritu. Porque la carne te dice no y el Espíritu sí. Y si fuera una flamita pequeña, débil, tú no estarías aquí sentado hoy. Ni siquiera quisieras leer la Escritura. Pero es una lucha tremenda, titánica. Son olas, son tsunamis que están peleando, son fuerzas cósmicas. Y todo eso sucede en tu interior. En tu interior. La sangre de Cristo no fue derramada para que tú guiaras tu vida y la estés manipulando. No. Entiende que Él dijo en Ezequiel 36, no lo hago por ti. Lo hago por amor a mi nombre. Para gloria de mi nombre. Lo he prometido y lo voy a hacer. El Padre obró, el Hijo vino y el Espíritu Santo se humilla a vivir el resto de nuestras vidas dentro de nosotros. Y son dos fuerzas que están luchando de una manera titánica, impresionantemente titánica, dentro de cada uno de nosotros. Esta lista de Gálatas capítulo 5 en el versículo 19 dijo: y manifiestas son las obras de la carne que son. Y viene una lista. Lo voy a dividir en 4 secciones. Adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia son pecados sensuales. Sensaciones. Idolatría y hechicería son pecados religiosos. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias y homicidios son pecados sociales. Y borracheras y orgías son pecados personales. Todo eso es lo que va a querer manifestarse en la vida del cristiano, porque el texto dice que el deseo de la carne es contra el espíritu. ¿Tú crees que un cristiano no tiene malos pensamientos? No, no te creas jamás eso. Tiene pensamientos tremendamente perversos, no malos. Un impío tiene malos pensamientos. Un cristiano tiene pensamientos perversos. ¿Por qué? Porque ahora la luz lo aclara tal cual como lo que es. Y ahora el cristiano ve cosas más perversas de lo que su carne era, lo que verdaderamente eras. Pero como ahora la luz cada vez alumbra más en tu interior y tu entendimiento cada vez es mayor, ahora te das cuenta quién realmente eres. Hay hermanos que les preguntas: hola, ¿cómo está? ¿Todo está bien? ¿De lujo? No, muy bien. ¿Eres cristiano? ¿Por qué? Ora por mí. ¿Por qué? Porque creo que soy un ladrón. ¿A quién le robaste? No, no, no. Creo que tengo tendencias y lo estoy crucificando en el Señor. Estoy sometiendo eso en el Señor. ¿Por qué hay gente que todavía está: no robaré, no robaré, no robaré, no adulteraré, no haré esto, no haré lo otro? Porque no han entendido que el secreto y la solución no es que pelees contra el pecado, sino es que lo crucifiques. Que entiendas, apeles que Cristo se lo llevó hace 2000 años y no tengo por qué seguir viviendo. Ahora sí, hermanos, todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. No estoy idealizando, estoy luchando. Tú te lo llevaste hace 2000 años. Ya pasó, ya pasó. No lo puedo seguir permitiendo ahorita. Es por eso que el cristiano tiene una disciplina. Es por eso que el cristiano se esfuerza en la gracia. Es por eso que el cristiano trabaja en esto. No estoy idealizando como los cristianos que lo hacen, muchos de ellos. Sí, yo ya soy nueva criatura, ya pasaron las cosas. ¿Por qué no te veo trabajando?
¿Por qué no te veo amando a tu esposa? ¿Por qué no te veo educando a tus hijos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, pues ya se llevó mis pecados. El pecado es que Dios dijo, enseñarás estas palabras que yo te mando hoy a tus hijos. ¿Lo estás haciendo? No, pecaste en eso. ¿Ya cambió? No, entonces no ha cambiado nada. Ahí es cuando viene verdaderamente el arrepentimiento. Y que Cristo se llevó nuestros pecados a la cruz, de tal forma que soy nueva criatura. Ya no vivo haciendo las cosas que antes hacía, sino hago las cosas que no podía hacer sin el poder del Espíritu de Dios en mi vida. Recuperar, pero va a estar ahí la carne. Pecados sensuales, adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Hay algo contrario a esto: el amor y el gozo. ¿Quieres no tener problemas sensuales en tu vida? Esta es nuestra aplicación. Es que yo tengo un problema en mi interior, es que no sé si amo a mi esposo o a mi esposa, es que no sé si estoy así. No, quítate eso. ¿Quieres el fruto? ¿El fruto verdaderamente? Entonces crucifica y entiende que es pecado. Primero entiende que es pecado la manera en la que estás pensando. Hay algunos matrimonios que todavía dicen que son cristianos y tienen metida la palabra divorcio en su lenguaje. Es absurdo. Es absurdo. No hay un cristiano verdaderamente bíblico que tenga esa palabra en su vocabulario. Ellos reconocen, no, yo soy infiel, yo soy adúltero, no puedo tener eso, lo crucifico. Lo crucifico. Crucifico, perdón. Lo contrario es amor y gozo. Es que no cambia, mi cónyuge no cambia. Pues no va a cambiar, a menos de que el Señor le dé un nuevo corazón. Y normalmente se lo digo a algunas familias: ¿te preocupa tu esposo? No, pues es que no sé, ya a estas alturas del partido, dicen algunos. Ok, no lo hagas por él. Entiende que él tiene la ira de Dios sobre su vida. Y que al morir, no solo es que no hizo las cosas necesarias para cuidar a su familia, sino que además de todo, le declaró la guerra a Dios. Y si le declaró la guerra a Dios, hay un infierno esperándole. Eso es lo único que es verdad. No estamos hablando de que mi matrimonio mejore, no, jamás. Estamos hablando de la guerra en contra de Dios. El hecho de que la Biblia nos dice claramente que Dios está airado contra el impío todos los días. Vas a necesitar bastante amor. Y eso solo va a ser hasta que crucifiques tu carne. Debe de quedar crucificada. Lo segundo, idolatría y hechicerías. ¿Por qué la gente se mete a estas cosas de hechicería, idolatría, agoreros? Porque no tienen paz. Pero el fruto del Espíritu es paz. Paz. Ya no estás viviendo por si te pasan la sal, si barres para afuera o para adentro, si estás poniéndole estatuitas, si no pones estatuitas, si te vas de rodillas. Ya no vives por obras. Tienes paz. No necesitas estar viendo nada de eso. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias y homicidios, pecados que tienes con tu vecino, con tu vecina, con tu jefe en tu trabajo, con tu jefa. Siempre hay chismes, peleas, pleitos. Pero si eres cristiano y estás trabajando y crucificando tu carne, hay un fruto: paciencia, benignidad, que es amabilidad, y bondad. No importa cómo te traten, vas a ser paciente con ellos. No importa lo que te digan, vas a ser amable. No importa cómo te traten, vas a tener bondad. Porque es el fruto. Si tú entiendes que el problema es esta carne que se ensoberbece y quiere tomar, está muerta, está crucificada. Algunas veces, hermanos, he escuchado a algunos de nosotros: es que me dijo. Crucifica eso, muere a ti mismo. ¿Cuál? Ella fue la que empezó. Pero tú, tu orgullo, crucifica tu orgullo. Mátalo ahorita mismo. Ay, para ti es muy fácil. No, es tan difícil para mí como para ti. Pero por la gracia del Señor, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. No tengo por qué sentirme ofendido, porque antes pasaba la vida viviendo ofendido. Pero eso quedó atrás. Hoy ya no soy el ofendido. No importa lo que me digan. Crucifico mi orgullo, crucifico mi carne. Vete a tu lugar, estás muerta en esa cruz. No tienes parte ni suerte en esto.
La última parte, que son los pecados personales, borracheras y orgías, son los últimos frutos, las últimas características del fruto del Espíritu: fe, mansedumbre y templanza. Que templanza es dominio propio. Borracheras y orgías. Una orgía es vivir desenfrenadamente. Templanza es lo contrario a una orgía. Templanza es vivir con dominio propio. Lo que el proverbio nos enseña: pon cuchillo a tu garganta. Pon un límite. Y tu sí se vuelve sí, y tu no se vuelve no. Cuando el Señor me salvó, yo no entendía a los cristianos. Habían cristianos ya más maduros que yo. Y yo quería ganar a todo el mundo para Cristo. Yo quería que todo el mundo fuera feliz. Y quería ayudar a todos. Y llegaba con un cristiano y veía que le sobraba dinero. Pero ¿por qué no le estabas ayudando al hermano de acá? Y veía a otros hermanos. ¿Le quiere que le ayude? No. ¡Ay, qué seco! Ahora he aprendido que los cristianos maduros no son personas que estén hablando demasiado. Sus sí se vuelven sí, sus no se vuelven no. No porque sean groseros, no porque sean tajantes, sino porque han crecido en el dominio propio. Ellos no tienen que dejarse convencer por nadie, ni tampoco están queriendo convencer a nadie. Los cristianos somos personas de una palabra. Vamos, no, ok. ¿Vienes? Sí, genial. ¿Vas a querer? No, claro. Pero no estamos, ándale, que sí, que no, que mira, te va a gustar, que no, ándale, sí. Luego hay personas que están pero con mala actitud, ¿cierto? Porque no querían sencillamente estar. Los cristianos crecen en el fruto del Espíritu Santo. Y eso te libera. ¿Alguna vez has llevado a una persona a la fuerza a otro lugar? Ni estás libre tú ni la persona. Cuando realmente en la libertad, en el Espíritu Santo, tú eres libre. Yo sí quiero ir, yo quiero disfrutarlo. Porque Cristo me llamó a ser libre. El otro tiene mala actitud. Lo siento. Yo soy libre. Yo era como esa persona. Y cuando ahora recuerdo de dónde el Señor me sacó, que no ha acabado conmigo ni con ustedes, hay tanto que tiene que ser crucificado todavía. Pero hermanos, no olviden eso. Crucifícalo. Crucifica tu carne. Gálatas 5. Termino con esto. El pecado va a querer enseñorearse. Ya no nace dentro de tu corazón. Está en tu carne. Versículo 24, 5:24 de Gálatas. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esta verdad se repite en las cartas del apóstol Pablo muy continuamente. Crucifica tu carne. Crucifícala. Y que el Señor nos ayude a entender esto y a dejar de idealizar. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Padre Santo, gracias por tu palabra. Señor, nos has dado un nuevo corazón, tu espíritu vive humillado dentro de nosotros. Y lo que te rogamos es que nos permitas entender nuestro llamado. Tenemos el mundo contra nosotros, el pecado, la fuerza del pecado, la carne y Satanás. Pero te rogamos que tú nos permitas andar en esta libertad. Hay un plan mayor, hay una voluntad más específica, pero nunca podremos entenderla hasta que podamos andar en luz como tú estás en luz. Te rogamos que nos ayudes y nos permitas dejar de idealizar, dejar de soñar, y nos permitas comenzar a practicar este principio, crucificar nuestra carne, Señor. Gracias por todo esto. En Cristo Jesús oramos. Amén.